Sé que somos una iglesia pentecostal. ¿Cuántos dicen amén? Y estuve en la Bienal, y estuvimos en la Bienal, y uno de los puntos que se estaban pidiendo es que los hombres y mujeres de Dios fueran llenos del Espíritu Santo. ¿Es así, pastor? Fueran llenos del Espíritu Santo. Claro, estamos buscando avivamientos que vengan y que pase y que ocurra algo. Pero en esta mañana voy a hablar del verdadero avivamiento. En los años pasados, en nuestro país, de los años 80, 85, orábamos por avivamiento, estábamos pidiendo por los avivamientos y hacíamos campañas de ayuno y oración para que los hermanos recibieran el poder del Espíritu Santo. Y bueno, pero la verdad es que pasaban cosas buenas y malas también. A veces había avivamientos falsos, pero en esta mañana déjeme decirle que los avivamientos verdaderos de Dios no se levantan aquí detrás del púlpito. Los avivamientos de Dios no se levantan aquí detrás del púlpito, sino allá afuera. Allá afuera. Ahí se levantan los grandes avivamientos. Y ahora quiero explicar esto, porque es parte de quiero la parte introductoria de lo que vimos este año en África, lo que está sucediendo en África, lo que está pasando allá. Vea, dice aquí sobre esto, acerca de la zarza, y ve qué lindo esto, que voy a hablar algo que no es que lo vi en un libro o lo vi en internet, sino que conozco la zarza y vivo en medio de la zarza. Allá vivimos en medio de la zarza. El Mar Rojo, donde sucedió esto, al otro lado, está hermanos, hacia el norte, y nosotros estamos al otro lado del desierto, en el sur. Estamos en el mismo desierto y vivimos también. Allí caminamos en medio de la zarza. La zarza es un arbusto que crece de 1,5 metros, a veces hasta 2 metros. Y usted lo mira desde lejos y mira que cree que está seco. Pero hasta que se acerca a la zarza, mira que sus hojitas están muy pequeñísimas, pero muy pequeñas. Y no tiene flores. Desde abajo, desde el tronco hasta las puntas, está lleno de espinas. Entonces no tiene nada bonito. No tiene nada, totalmente. Todo es completamente, hermanos, es reseco, sin flores. Ese es el tipo de zarza. El transeúnte, o sea, el que va en el desierto, no puede meterse debajo de la zarza para poder ahí aguarecerse bajo la sombra, porque no tiene sombra, solo espinas. Entonces vea esto, solamente tenemos árboles como el baobab. Es un árbol que crece en el desierto, sí, ahí es el transeúnte, el que camina allí en el desierto puede meterse bajo la sombra de ese árbol, pero bajo la sombra de una zarza nadie puede acercarse. Por eso la zarza tiene 3 significados. La zarza representa el dolor, la prueba y el sufrimiento. Escuche esto. La zarza representa el dolor, la prueba y el sufrimiento, pero también simboliza humildad. Ahora, cuando veo esto, acerca de esto, y que conocemos bien la zarza, y cuando estoy hablando sobre esto, que Moisés ahí se encontró con esta zarza ardiendo, y esta zarza ahora, como número 3, tiene la tipología de 2 valores grandes que tenemos en la Biblia. Y la primera tipología del primer valor es el pueblo de Israel. O sea, Israel tiene la tipología de la zarza. ¿Por qué? Quiero explicárselo. Cuando en el libro de Génesis capítulo 15, versículo 13, Dios le dijo: mi pueblo estará en Egipto oprimido por 400 años. El pueblo de Israel, bajo esta presión, allí hubo esas 3 cosas de la zarza: dolor, prueba, sufrimiento. Ahora me dirá usted, ¿de dónde el hermano está sacando esto? Sencillo, sencillo, muy sencillo. Usted se acerca a la zarza
y la espina tiene dolor. Usted no puede, en el desierto va a tener prueba porque la zarza no le va a ayudar. Sufrimiento porque hay algo que le va a hincar. Mire qué importante sobre esto. Cuando vemos acerca de lo que es el significado de la zarza y la tipología del pueblo de Israel, en el cual Israel pasa por 400 años en pruebas, dolores, sufrimientos. La esclavitud del pueblo de Israel haciendo los bloques de barros. Y esto lo manejamos y lo conocemos porque nosotros construimos nuestra casa de barro, donde allí miramos siempre, todos los días, la gente trabajar con el barro, en los pies, hermanos, envolviendo el zacate con el barro y todo lo que, cómo ellos trabajan en el sol candente, cómo el pueblo de Israel estaba pasando esta prueba. Y esto mismo, el por qué esa llama ahora viene y se manifiesta en la zarza. Cuando yo veo esto y conozco la zarza, pensé allá en África y dije, ¿por qué Dios no se manifestó en un árbol de baobab, unas hojas grandes? Hasta las hojas son comestibles. Hacen una comida llamada deré, que la secan y hacen una salsa. Su árbol es frondoso. Dije, ¿por qué la llama de Dios no se manifestó en ese árbol grande? ¿Por qué la llama de Dios tuvo que manifestarse en esa zarza? Pues sencillamente porque Dios tenía un mensaje para el pueblo de Israel. Lo tiene en esta mañana para nosotros. Y lo tiene, hermanos, para todos aquellos que entendamos, hermanos, la simbología y la tipología de la zarza. Pero si que Israel tiene la tipología de la zarza, la vi, hermanos, ahora nosotros somos el Israel espiritual, y como el Israel espiritual también venimos a representar la tipología de la zarza. Aquí les voy dando la explicación sobre, hermanos, lo que dije de un verdadero avivamiento. Ahora, yo dije dos tipologías. La tipología número 2 de uno de los valores grandes, y lo tenemos con nosotros en esta mañana, a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea Dios. Jesucristo también ahí estaba representando la tipología de la zarza. Quiero que vean esto conmigo aquí, claro, bien conciso, lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 2. Mire qué claro está hablando Isaías 53, versículo 2. Dice, subirá cual renuevo, está hablando de Jesús, está hablando del Mesías. Y dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca. Escuche eso. Número 1, como raíz en tierra seca. Mire, usted mira que la zarza, donde ella nace, ahí la tierra no solo está seca, sino está partida. Partida. Usted la mira partida. Y eso dice, como raíz en tierra seca. Número 2, no hay parecer en él. Una zarza no tiene nada bonito, solo espinas. No hay parecer en él, ni hermosura. Escucha el número 3. Lo veremos más inatractivo para que le deseemos. Ahora, cuando hablo sobre esto, y gracias Jeremías por ese lindo canto, último canto que cantó. Y ese canto era parte de yo, gloria a Dios, porque el Espíritu Santo introduce las cosas muy bonitas. Y hasta lo noté cuando en el último canto acerca de este canto, y hasta noté parte del canto que nuestro hermano estaba cantando, que dice, del trono al pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Hermanos, Jesús, cuando Él vino a esta tierra, no vino a un palacio, vino a un pesebre donde los asnos, los burros comían allí, en ese pesebre. No vino a un gran palacio, no. Mire la tipología de Jesús. El hombre, hermanos, que ahora
se manifiesta en todas las naciones de la tierra, la gracia de su poder, la gracia de su soberanía, la gracia, hermanos, de su señorío, aquel llega a un pesebre. Pero diga usted en los tres cosas de la tipología, de lo que representa la zarza: dolor, prueba, dolor, sufrimiento. Jesús fue probado 40 días en el desierto. Su ministerio, hermanos, no fue tan sencillo y tan fácil en aquellos caminos polvorientos. Y digo esto porque estamos en el mismo lugar. No está tan largo allí la parte que se mete a Israel y los mismos aquellos caminos polvorientos donde Jesús caminaba. Y luego cuando digo la prueba, el dolor y el sufrimiento, ¿cuánto, hermanos, vemos a Jesús? El dolor, el sufrimiento, lo que sufrió por nuestras vidas, lo que sufrió Él, hermanos, por darnos la salvación, lo que sufrió por sacarlos de la maldad, lo que sufrió por darnos, hermanos, la vida eterna, lo que sufrió para que hoy usted y yo le estemos dando la gloria al Dios Todopoderoso. Alabado sea Dios. ¿Cuántos testimonios tiene usted de lo que era y lo que ahora es? Me encantó ayer hablar con el hermano Carlos Correa, cómo Dios lo había sacado de donde él estaba. Y cuántas gentes, hermanos, han vivido este tipo de vidas. Pero aquel que sufrió en la cruz del Calvario, el dolor, el sufrimiento, en el cual para eso era lo que él venía, para traer un avivamiento de cambios totales a nuestras vidas. Alabado sea Dios. O sea, el avivamiento te cambia, el avivamiento te transforma. Y esto en que vemos aquí la tipología, hermanos, acerca de la zarza. Lo que sucede en esto, el avivamiento, en el sufrimiento. Qué agonía en aquella oración, hermanos, que tenía Jesús allá en el Getsemaní, cuando él estaba, dice que cuando él estaba orando, dice que de su frente sus gotas eran, dice sus gotas eran como sangre, se caían. Hermanos, ¿por qué? Porque él, que conoce el pasado, el presente y el futuro, él estaba viendo lo que iba a suceder al siguiente día, y por eso era una agonía de oración, una agonía, un sufrimiento que él tenía de lo que iba a suceder. Y por eso él dijo que pase esta copa, la copa del sufrimiento, la copa del dolor, representando la misma zarza, la zarza con espina. Pero aquel que estaba allí en aquella agonía de sufrimiento, en él estaba el fuego del poder del Espíritu Santo, en él estaba el fuego de la gloria de Dios, en él estaba la soberanía. Aleluya. Ahí estaba el verdadero avivamiento. Aquel que está pagando un precio. La zarza ardiendo. Pero ahora, en la segunda parte aquí, vea, Moisés, a los 40 años de edad, sale de Egipto para el desierto. La palabra 40 significa prueba al cambio. O sea, el número 40 significa prueba al cambio. Así que los que tienen 40 años y van allá, van a tener otras pruebas al cambio. Prueba al cambio. 40 años, prueba al cambio. Hermano, Moisés está en el desierto con otros 40 años más. Y en esos 40 años, él se hace pastor de ovejas. Y está pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Y cotidianamente siempre salía, todos los días, a pastorear esas ovejas. Pero cuando digo el cambio rotundo, a Moisés ni se le imaginaba, ni pensaba que esa mañana iba a haber en él un cambio rotundo. Iba a haber en él un cambio rotundo. Usted
Entonces, qué lindo esto, qué precioso esto. Y probablemente haya amigos en esta mañana que no saben qué cambio rotundo puede haber en ustedes en esta mañana. O qué cambio rotundo puede haber en un hermano, que puede pasar algo en tu vida, un cambio rotundo. Moisés no sabía el cambio que iba a haber esa mañana. Como todos los días, como de costumbre, como cotidianamente, se levanta y toma su vara. Su vara que por mucho tiempo siempre llevaba para pastorear las ovejas de su suegro Jetro. Y él va hacia el desierto. Y cuando eran allí entre 8 y 9 de la mañana, él está pastoreando las ovejas de su suegro, cuando dice la Biblia que él mira la zarza ardiendo. Permítame explicarle esto. Cuando Moisés vio la zarza ardiendo, en ese momento a Moisés no le asustó nada. Se lo voy a explicar eso. Porque nuevamente le digo, vivimos en el desierto. Vivimos en un clima candente de 135 y 140 Fahrenheit. Dese cuenta, un calor candente. Que el agua que sale de los tubos, usted hace café. Entonces esto, donde Moisés va caminando y en el desierto mira que, hermanos, como que se levanta una llama así, berberea. Cuando Moisés mira que la zarza está ardiendo, a Moisés no le movió en ese momento. No. Entonces, si usted lee bien detenidamente el texto, se va a dar cuenta sobre esto. No le movió, no se asustó. No. Vio la zarza y dijo, probablemente como el calor está tan fuerte, porque apenas sale el sol y ya está quemando. Y dijo, probablemente cosas sobrenaturales, una piedra con otra piedra, hecha chispa, hasta un palo con un palo así, y luego echa chispa, está tan caliente que puede echar una chispa y luego agarra, llama una hoja, y luego pues allí, eso era natural, que se podía encender un fuego sin necesidad de usar otras herramientas para encender fuego, sino la misma naturaleza del clima caliente podía encenderse fuego en ese lugar. Y Moisés miró la zarza y dijo, eso no le hizo caso y siguió pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Pero cuando pasaron 15, 20 minutos y cuando vio que la zarza, ¿qué dice? No se consumía, porque no era un fuego natural, era un fuego espiritual que estaba en la zarza. ¡Aleluya! Ahora, estoy hablando de la zarza del avivamiento. Muchos avivamientos se están dando en la iglesia, pero avivamientos naturales y no espirituales. Si el avivamiento, la llama hubiera sido natural, la zarza se quema y se consume. Pero como era espiritual, no se consumía. Cuando las llamas naturales son en la iglesia, se consumen y mueren. Pero cuando la llama espiritual se mueve en la iglesia, en vez de consumirse, crece. En vez de consumirse, se mueve. En vez de consumirse, se llena. En vez de consumirse, hermano, siente la gloria del poder del Espíritu Santo. Porque la llama espiritual es la que necesitamos. Mucha gente están inventando llamas naturales. Llamas naturales. Y tratan directamente de imitar, pero necesitamos la llama verdadera del Espíritu Santo. La zarza no se consumía la zarza, y ahí estaba la zarza ardiendo. Ahora eso le llamó la atención a Moisés, cuando él dijo, voy a ver qué está sucediendo. La Biblia no lo dice qué distancia había, pero Moisés camina hacia la zarza, y sacando un estimado, probablemente estaba entre los 15 y 20 metros o 10 metros. Cuando Moisés va caminando hacia la zarza, y cuando él
falta ese tiempo de llegar a la zarza, sale la voz de la zarza y ahí estaba Dios en la zarza. Y ahí Dios de la zarza le habla y le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies. ¿Por qué dice qué? Porque el lugar que estás, tierra santa es. ¿Sabía que esto es una tierra santa? Porque aquí está el que estaba en la llama, en la zarza. Aquí está en esta mañana. El que estaba en la zarza estaba allí. Y por eso esto se convierte en una tierra santa. Quítate el calzado que estás, porque es tierra santa. Hermanos, y qué toque, cuando me di cuenta sobre esto, el por qué Dios le dijo a Moisés: quítate el calzado. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué Dios le dijo eso? Porque Moisés había sido formado bajo la academia de los egipcios. Moisés había tenido toda la preparatoria egipcia. Y Moisés, aunque ya habían pasado 40 años, todavía Moisés traía los resabios de Egipto. ¿Se da cuenta? Traía, y cuando Dios le dice: quítate el calzado de tus pies, le estaba diciendo que se quitara, porque Moisés todavía traía el calzado de Egipto. ¿Entendió eso? Traía el calzado todavía de Egipto. Cuando veo esto y cuando hablo de la zarza de avivamiento, óigame, ¿por qué a veces no sucede un avivamiento en una iglesia? Porque mucha gente vienen con el calzado de Egipto. Amén. Por eso no sucede nada, porque la gente vienen, se convierten al Señor, pero todavía tienen el calzado de Egipto. No pasa nada, no sucede nada, no hay avivamiento, no hay milagros, porque venimos a la tierra santificada por Dios todavía con el calzado de Egipto. Y Dios le dice a Moisés: quítate el calzado, porque Moisés traía el orgullo de Egipto. Porque Moisés traía la arrogancia de Egipto. Porque Moisés traía los resabios de Egipto. Cuando entendí esto, yo le digo: Señor, yo quiero dejar. Si todavía tengo las sandalias, quiero quitármelas. Porque allá usamos sandalias. ¿Y esto por qué? Cuando veo y le dice Dios: quítate el calzado ese, quítatelos. Déjeme decirle algo importante. A partir de ese momento en Moisés iba a haber un cambio rotundo. Prueba el cambio rotundo. Moisés no sabía lo que ya de ahí iba a comenzar en Moisés. Para que en Moisés sucediera un gran avivamiento que iba a venir a Egipto, porque apenas Moisés entró a Egipto, vino un gran avivamiento. Sí, vino un gran avivamiento en Egipto. Apenas regresó y entró Moisés, el gran avivamiento sucedió en Egipto. ¿Y qué sucedió en estos aspectos? Ahora tuvo que haber un cambio. Tuvo que Dios decirle: quita el calzado de tus pies. Sencillamente, ¿por qué? Porque era el cumplimiento mismo en que cuando Pablo está diciendo en el libro de Efesios capítulo 6 del versículo 13 en adelante: calzado los pies con el apresto de las buenas nuevas. Y Dios le estaba diciendo ahora a Moisés: te quito el calzado viejo, el calzado de Egipto, pero ahora te pongo un nuevo calzado, el calzado de las buenas nuevas, porque vas a ir a Egipto a dar las buenas nuevas. Vas a ir a Egipto a dar las buenas nuevas. Aleluya. Y Moisés fue a dar las buenas nuevas, pero necesitaba quitarse el calzado de Egipto.
Y allí vemos que comienza el cambio. Y ahí el Señor lo llena de su poder. Le pone el calzado de la autoridad. Le pone el calzado de los milagros. Ahí comienza el avivamiento de Moisés. Y el primer milagro que sucedió en Moisés. Mire qué precioso eso. ¿Qué tenía en la mano Moisés? Una vara. Moisés tenía 40 años que él usaba. Puedo decir que probablemente esa vara no tenía 40 años. No sé si ya tenía 1 año, 2 años. Porque claro, la vara podría pudrirse y buscar otras varas. Pero ya esa vara tenía un tiempo, tal vez 1 año y más. Y cuando uno usa esa vara, yo me crié en el campo y sé que es eso. Cuando la vara usted siempre la está usando todos los días, no necesita echarle más que ni barniz. Porque el mismo fuego de la mano la pone lustrosa y hasta brillante. Y la vara estaba brillante de tanto usarla Moisés. Hermanos, y Moisés no sabía que allí Dios iba a comenzar a hacer un milagro en esa vara. Cuando Dios le dice a Moisés, tira la vara. ¿Y qué pasó con la vara? Se convirtió en una serpiente. Pero ¿qué representa la vara hoy? ¿Qué representa la vara hoy? Aquí la tenemos en esta mañana. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Aquí la tenemos. Hermanos, qué bendición nosotros los latinos que tenemos esta preciosa vara de Dios. Pero qué triste en lugares, hermanos, que no tienen esta vara de Dios. Y cuando veo Moisés 40 años usó esa vara. Y Moisés no sabía lo que iba a pasar con esa vara. Y muchos de nosotros tenemos años que tenemos esta vara y no sabemos lo que puede suceder con esta vara. Y Moisés cambió muchas veces la vara. ¿Cuántas veces usted ha cambiado su vara? ¿Cuántas veces usted ha cambiado su Biblia porque ya está viejita y ya se le rompió y ya se busca otra nueva vara? Se buscó otra nueva Biblia y luego ya dejó la otra porque ya está allí, hermanos, viejecita. Y tiene esa vara que de tanto andarla, y como decimos en nuestro país, de tanto andarla aquí hasta Andalucía. Amén. Hasta Andalucía esa vara. Moisés andaba esa vara, pero no sabía que, hermanos, en esa mañana Dios iba a hacer un milagro a través de esa vara. Pues en esta mañana, mi hermano, mi hermana, hermanos, en esta vara hay milagro, en esta vara hay poder, en esta vara hay avivamiento. Alabado sea Dios. Tira, le dijo, hermanos, tira la vara. Se convierte en serpiente. Le dice que la tome de la cola. Y luego se vuelve a convertir la vara. El segundo milagro que Dios hizo de sanidades, cuando le dice que meta su mano en su seno y sale leprosa, y la vuelve a meter. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Cuando veo esto acerca de este acontecimiento, y creo que Job está diciendo, cuando explica Job sobre esta palabra, y dice Job 5:18, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará, Él hiere y sus manos curan. Mete tu mano en tu seno y sale leprosa. Vuélvela a meter y sale sana. Y el cumplimiento de Job, porque Él hiere y Él cura. ¿Por qué lo hace? Y allí Él estaba dando el inicio del cual, hermanos, en ese avivamiento iban a venir milagros a través de Moisés. Y allí Dios ya iba a llevar, hermanos, algo grande en Moisés.
Y allí lo envía Dios a Moisés. Hermanos, ya con el avivamiento, un Moisés transformado, un Moisés con un cambio rotundo. Y ahora Moisés entra en Egipto. Ahora permítame decirle, y qué lindo con lo que el pastor Harry estaba hablando sobre lo que acontecimientos y cosas que podrán venir sobre este país, no sobre este país. Cosas que están viniendo sobrenaturales, que estamos viendo un terremoto sobre otro terremoto, un huracán sobre otro huracán, y esto está seguido y seguido. Hermanos, tienen que suceder cosas tremendas para que el pueblo de veras, hermanos, comience a buscar de Dios y las gentes comiencen a buscar de Dios también. ¿Y qué sucede con esto? Hermanos, en el avivamiento se va a confrontar de momentos difíciles. El avivamiento no es, como dije al principio, detrás de este púlpito. El avivamiento es cuando, hermanos, vamos a estar en el desierto, en la prueba, en el dolor, en momentos difíciles. Entonces vamos a ver el verdadero avivamiento del Dios Todopoderoso. Alabado sea Dios. Muchos hermanos, yo quiero hablar en lengua. Sí, yo quiero hablar en lengua, pero no quieren pagar el precio. Para tener un verdadero avivamiento hay que pagar el precio. Si quiere tener un verdadero avivamiento hay que pagar el precio. El precio, eso es el verdadero avivamiento. Moisés va y entra a Egipto. Hermanos, usted sabe que para entrar, hermanos, ir a presentarse delante de un rey, en los tiempos antiguos, esto está, cuando usted lee el libro de Esther se da cuenta sobre esto. Cuando usted va, si el rey, hermanos, no levanta el cetro y acepta su llegada, usted lo matan. Y Moisés, hermanos, él va, hermanos, 10 veces, escúchame, 10 veces él fue delante del rey Faraón. Sabía Moisés que podía tener peligro porque última vez le dijo Faraón, si vuelves a venir aquí, eres hombre muerto. Y Moisés le dijo, ya no me vas a volver a ver. Será la última vez. Hermanos, Moisés podía decir que él confrontaba el peligro. Moisés podía decir que el faraón lo podía mandar a matar, lo podía decapitar, pero Moisés no iba, hermanos, en sí por orden del rey. Moisés venía con la orden del rey de reyes y señor de señores. Él venía con la orden de lo alto. Él venía, no importaba lo que podía pasar, porque el rey de reyes ahí estaba con él. Los avivamientos a veces te pueden llegar a momentos difíciles y peligrosos, pero cuando directamente estamos bajo la gracia del Dios Todopoderoso y bajo ese fuego que quema la zarza, entonces el Dios de la gloria nos va a guardar de todo peligro. Y Moisés allí entró, hermanos, de una manera, hermanos, maravillosa, en la cual él, y usted ve que en esos avivamientos cuántas cosas sucedieron maravillosas. Yo me imagino en la plaga de tinieblas. La Biblia dice que en Egipto había tinieblas y en la tierra de Gosén había luz. Aleluya. Dice que había luz. En Egipto había tinieblas. Hermanos, ahí estaban todos, hermanos, no podían verse, porque ahí estaban los brujos, allí, que al principio ellos quisieron imitar a Moisés, pero después no pudieron. Y llegó un momento cuando tiró la ceniza, y luego esparció la ceniza, y vino sarpullido sobre todos los egipcios, y dice que hasta los mismos brujos, hermanos, ahí se rascaban, hermanos, lo que estaba sucediendo. Los brujos en África, ellos hacen cosas tremendas porque hay una brujería terrible en África. Y sé que ellos están desafiando aún la gracia de Dios. Pero hemos creído que nunca jamás van a poder igualar el poder y la autoridad del Dios Todopoderoso. Nunca, nunca, nunca.
Aleluya, nunca. Y allí querían igualar lo que venía en Moisés. Querían igualar en él. Pero no pudieron. Los verdaderos avivamientos se dieron en el desierto. Sí, ahí se dieron en el desierto. En aquel desierto candente, allí va la columna de humo por la noche, por el día, y la columna de fuego por la noche. Ahí va el Dios de la gloria. En el desierto es donde vemos la gloria del Dios Todopoderoso. Permítame decirte en esta mañana, cuando tú vas al desierto no es el fin de tu vida, sino el principio de una formación para hacerte un verdadero siervo, una verdadera sierva y purificar tu fe. Es allí, en el desierto. Allí iba el elevamiento de Dios. Y los grandes milagros de Dios se dieron. No en Egipto más, pero se dieron más en el desierto. El maná, las codornices, aquella agua que salió de una peña ardiente, que usted la toca y solamente 10 segundos, pero 10 segundos quita la mano porque le quema. Porque yo lo mismo he puesto mi mano en unas peñas allá. Y de esa peña, allí, hermanos, Moisés tocó esas peñas ardientes y de esas peñas salieron aguas para saciar el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Hermanos, en el desierto ocurren los verdaderos avivamientos. Eso es la tipología de la zarza, el dolor, la prueba, el sufrimiento. Y cuando estés en el dolor y la prueba, el sufrimiento, entonces es cuando vendrán cosas maravillosas a tu vida. Si cosas que estén pasando y que pueden venir este año, como lo que el pastor está diciendo sobre esas cosas terribles que quieren hacer en este país y cosas más que pueden pasar. Pero es cuando vamos a ver el verdadero avivamiento del Dios Todopoderoso. Y cuando la mano de Dios que ha sido extendida sobre este país se acorte un poco, entonces vamos a ver el verdadero avivamiento buscando al Dios Todopoderoso, porque allí está claro y conciso la palabra de Habacuc, capítulo 3, versículo 2, que dice: aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla resplandecer. ¿Y saben por qué? ¿En qué momento Habacuc lo estaba diciendo? En un momento cuando el pueblo de Israel totalmente había abandonado a Dios. Habían pasado cosas terribles. Cuando, hermanos, la gente abandonen a Dios, entonces va a haber un clamor diciendo: aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla resplandecer. ¿Por qué dije de África? Hermanos, cuando vemos este año los sucesos que pasaron, y cuando hago un resumen de todo lo que hemos pasado por los años, de los 16 años que tenemos en África, pero vamos a este año, cuando en marzo llegamos con mi esposa y apenas entramos a casa y 2 horas después vinieron las noticias. Y hermanos, que le habían dado golpe de estado al presidente de este país. Y luego ya los hermanos inmediatamente llegaron, nos dijeron: no salgan porque la guerra está abierta en todo el país. Eso nos hizo estar 10 días casa por cárcel. Y gracias a Dios que habíamos logrado llevar frijoles, queso y masa seca, y con eso la pasamos allí comiendo. Y hermanos, la situación tremenda, cuando de pronto nos damos cuenta que estaban quemando las casas de los cristianos, y la situación estaba tremenda, humanamente, no crean que estaba allí como estoy en esta mañana delante de ustedes. Humanamente, hermanos, uno siente miedo. Sí, había momentos que,
Claro, yo no le trataba de mostrarle miedo para que mi esposa se pusiera peor. Yo le dije, tranquila hija, pero yo estaba con el corazón en los pies. Pero no pasa nada, no sucede nada. Tenemos culto de oración los martes y el viernes la oración de la montaña. Pero a partir de ese momento, hermanos, los hermanos todos los días, cada noche, estaban viniendo de grupos en grupos, de 11, de 15, de 20 personas, hermanos, allí clamando. Y entonces aquellos hermanos que estaban allí medio sancochados, como dice, ahora estaban buscando de Dios. Ahora estaban buscando de Dios. Allí estaban, Señor, allí hablando, unos en bambará, otros en bobó, otros en pel, otros en francés, allí orando, pero cada quien orando en su lengua, pidiendo, Señor, ayúdanos. En el momento de este sacrificio, de esta prueba, y ahí comenzamos a ver el principio. Casualmente un joven orando, comenzó el Señor a manifestarse en él y dijo, el Señor va a traer un avivamiento sobre este lugar. Y en esa oración que teníamos de horas y horas enteras orando, cuando oré una mañana, después de mi oración de las 4 de la mañana que oré, me quedé medio dormido. Y cuando yo estoy medio dormido allí, no sé si fue éxtasis, pero yo lo pude ver casi literalmente. Y volví a ver porque dormimos afuera, no dormimos adentro de la casa. Hermanos, y cuando yo estoy allí y yo alzo mis ojos y miro hacia el cielo y miro un montón de letreros que había. Yo trataba de descifrar los letreros y de pronto comencé a ver claramente los letreros. Y decían los letreros, el tiempo del avivamiento ha llegado sobre Malí. El tiempo del avivamiento ha llegado sobre África. Aleluya. Y yo, ¡pum! ¿Qué? Y quedé con aquello y todavía yo buscaba en el cielo las letras y las buscaba. El tiempo del avivamiento ha llegado. Hermanos, sí, allí estaba demostrándome Dios el verdadero avivamiento. El verdadero avivamiento en medio de lo que estaba sucediendo cuando 200 hermanos les queman sus casas. Luego una misionera egipcia, una misionera de Europa que hermanos habían agarrado, la estaban torturando, cosas terribles que estaban pasando. Bueno, hermanos, cosas tremendas, pero en medio de eso Dios me estaba diciendo allí, el avivamiento ha llegado al norte de África. El avivamiento, ¿por qué? Mientras el diablo estaba haciendo estas cosas, entonces, hermano, el pueblo, las gentes ahora estaban buscando al Dios de la gloria. Allí el verdadero avivamiento, cuando vimos el mover de las gentes buscando de Dios. Y ahora en estas últimas partes que le digo, y le dije que lo iba a decir esta mañana. Los rebeldes, hermanos, el gobierno mandó soldados a detener a los rebeldes, el del norte. Ellos estaban ayudados por Libia con armamentos fuertes. Y los rebeldes, hermanos, vencieron a los soldados del gobierno y agarraron 200 soldados. Óigame esto, qué importante. Agarraron 200 soldados y los hicieron rehenes. Y una mañana los rebeldes pusieron en fila a los 200 soldados. Y vinieron los rebeldes con unos yataganes, o sea, ¿cómo es que le llaman esos cuchillos grandes con cruceta? Y hermanos, los pusieron en fila. Y allí les decían a cada uno de ellos, diga sus últimas palabras porque va a morir. Y les ponían la mano en la cabeza y con ese gran cuchillo hermanos, quitaban la cabeza.
Y los 200 soldados están en fila y están viendo a cada uno que le están quitando la cabeza. En medio de los 200 soldados venía un soldado que había aceptado a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. Aquel soldado mentalmente venía orando y diciendo: Señor, él estaba viendo lo que estaba pasando delante, cómo sus compañeros les estaban quitando la cabeza. Y él estaba orando, y él venía: Señor, y él, ayúdame, Señor. Y él mentalmente, él no oraba así, hermanos, que la gente escuchara, sino mentalmente iba orando. Pero cuando le llegó el momento de su turno, cuando ya iba a ser llamado, él ya no oró mentalmente, él oró así abiertamente y gritó y dijo: Jesús, sálvame. Y cuando él gritó, hermanos, los que tenían los cuchillos ensangrentados, los rebeldes, hermanos, temblaron, se les cayeron los cuchillos, salieron corriendo, hermanos. ¿Por qué? Por cuando dijo aquel hombre: Jesús, sálvame. Al citarraba quitalamba. Cuando me di cuenta de esto, hermanos, entendí de esto el verdadero avivamiento. Que aquellos fueron muertos, pero aquel hombre que había recibido a Cristo, ahí comenzaba un avivamiento. Ahí los rebeldes habían visto a un Dios de poder. Ahí los rebeldes habían visto a un Dios soberano. Ahí los rebeldes habían visto un Dios que se mueve. Porque tuvieron miedo. Estaban llenos de demonios cortando cabeza. Pero cuando aquel africano dijo: Jesús, los demonios no pudieron soportar y salieron huyendo. Esos son los verdaderos avivamientos. Momentos difíciles que pueden venir a tu vida. Momentos que vas a confrontar. Momentos, pero en medio de eso es lo que esperamos. La tranquilidad en la que vives y en esa bonanza está bien, alabas a Dios. Pero tienen que venir momentos para que los grandes avivamientos vengan sobre nuestras iglesias, que estamos buscando la unción y el poder del Espíritu Santo. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios. Ay, ashita raba quita lamba. Ay, shitola. Queremos un verdadero avivamiento. Pastor Harry, queremos un verdadero avivamiento. Queremos hombres y mujeres dispuestos a pararse en la brecha. ¿Cuántos quieren pararse en la brecha? Si ustedes están dispuestos verdaderamente a pararse en la brecha y estar dispuestos a decir: aquí estoy, Señor, ¿por qué no pasa adelante? Aquí podemos orar por usted. ¿Qué cosas pueden venir a su vida? ¿Por qué no venimos delante del altar en esta mañana? Ay, shita raba quita lamba raba aquí. Oh Espíritu Santo. Oh shita roba canda lamba raba aquí. Tal vez un hermano toca una melodía mientras venimos al altar de Dios. Ha estado en sintonía del programa Palabras de Vida Eterna, a cargo de Harry Marroquín, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Jesucristo te llama tiernamente, te perdona y te da la salvación. Si desea visitarnos o escribirnos, esta es nuestra dirección: 800 Monterrey Street, Bakersfield, California, 93305. Para más información, llame por favor al 661-327-5521.